vamos a ver el enfoque cognitivo-conductual, ¿sí? Vamos a ver algunas herramientas o algunas terapias más alternativas, pero que se utilizan con este enfoque y que nos permiten, estas terapias alternativas nos permiten también obtener material que nosotros también podemos implementar con esa base, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata este enfoque cognitivo-conductual? Tiene una base es una, digamos, dentro de lo que es el tratamiento, ¿sí? Hoy en día en trastornos mentales y bueno, y más en autismo, se utiliza este enfoque de la psicología, ¿sí? Saben que la psicología tiene muchas vertientes, ¿no? Pero que actualmente se utiliza es el enfoque, es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que se basa en la articulación del pensamiento y la conducta, básicamente, ¿sí? A nivel de pensamiento, ¿sí? A nivel cognitivo, y cómo ese pensamiento conlleva a cierto tipo de conducta. Entonces, para poder modificar las conductas contextualmente inapropiadas que suceden, ¿no? Sobre todo cuando los autistas atraviesan por alguna crisis, ¿no? Esto también pasa en los trastornos de conducta, en TDAH frecuentemente. Lo primero que hay que modificar o rever es el tipo de pensamiento, ¿sí? Entonces, esta perspectiva está vinculada a diferentes corrientes dentro de lo que es la psicología más científica, que quiere decir que la aplicación es clínica entre la psicología cognitivista, como dije recién, y la psicología conductista, ¿sí? Y como dije, se trata de desafiar y cambiar distorsiones cognitivas que son inútiles, ¿sí? Es decir, que ese tipo de pensamiento que atraviesa la persona no le es redictuable, ¿sí? No le es eficaz para después las conductas que lleva a cabo, ¿no? Como son pensamientos, creencias, actitudes, y entonces trata de mejorar la regulación emocional, y con esta regulación emocional, ¿sí? Porque los pensamientos, emociones y conducta están vinculados, ¿no? Un tipo X de pensamiento me lleva a sentirme de X manera, y como me siento de esa manera, entonces esta conducta es derivada de ahí, ¿sí? Entonces trata de poder trabajar sobre la regulación emocional para después poder crear técnicas de afrontamiento, resolución de problemas que sean eficaces, ¿no? Pero que si primeramente no se puede trabajar sobre la autorregulación o el autocontrol emocional, difícilmente después podamos, ¿no? Trabajar sobre las acciones que se llevan a cabo. Siempre digo que es muy importante esta regulación emocional porque causa muchas distorsiones a nivel conductual, ¿sí? Me ha pasado de trabajar con un niño, ¿no? Tenía otro diagnóstico, TDAH, y creo que se los mencioné, y trastorno de la conducta, más específicamente oposicionista desafiante. Tenía muchísimas conductas graves, disruptivas, graves y profundas, diría, ¿sí? De romper absolutamente todo, pegarle absolutamente todo, ¿no? Y lo primero que tuve que trabajar es esto de las emociones, ¿no? Pero también es delicado trabajar a nivel emocional porque hoy en día conocemos y tenemos un montón de información que encontramos fácilmente, ¿no? En las redes. Y siempre creo que me suena a como que se los mencioné esto, pero bueno, a veces me pasa de ser como repetitiva. Este lema de las emociones, ¿no? Y todo el material que hay para trabajar en eso, y que muchas veces el material termina siendo solamente eficaz a nivel como más productivo, ¿no? Es decir, que solo le es eficaz a las personas que lo llevan a cabo, que lo implementan,
en cuestiones de ventas, pero que no es eficaz a la hora de las aplicaciones, ¿no? Porque termina siendo muchas veces reduccionista y no teniendo en cuenta las diferentes subjetividades. ¿Por qué? Porque, no sé, me pasó con, no sé, tratar de entender el monstruo de los colores, en donde cada emoción tiene un color, ¿no? Y se cierran en un frasquito para mantenerlas ordenadas, ¿no? A mí me dispara eso al pensamiento de que las emociones son así, ¿no? La roja, la furia, no me acuerdo, creo que la tristeza celeste, ¿no? Como una única manera, ¿no? La emoción es esta y es esta, y no, las emociones están localizadas en nuestro cerebro, ¿sí? Todas las emociones. Ahora, cada uno habilitamos esa emoción de diferentes maneras. Me ha pasado a encontrarme con una que se llamaba la técnica de la tortuga, que decía que cuando la tortuga estaba enojada, se escondía dentro del caparazón, ¿no? Y cuando se le pasaba el enojo, salía la tortuga. Una cosa así. Horrible. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados hacia poder autorregular esa emoción y que sea habilitada la emoción, porque de nada sirve reprimir esa emoción, ¿no? Porque en realidad potenciamos a la emoción cuando la reprimimos. La estrategia es autorregular la emoción, que esa persona pueda habilitar la emoción, pero de maneras más óptimas, ¿sí? No que cuando estoy enojado revoleo todo, le pego a una persona, ¿no? Con estas conductas contextualmente inapropiadas, sino que esa emoción sea habilitada de otras maneras posibles, ¿sí? Y para eso se necesita trabajar sobre la base de las emociones. Primero, que la persona pueda conocer qué emociones hay, luego identificarlas, ¿no? Que la persona las autoidentifique en situaciones que ha vivenciado, ¿no? Y poder decir, bueno, en esta situación, bueno, acá me sentí feliz, y el por qué, ¿no? Bueno, porque compartí tiempo, o acá me sentí triste porque peleé con, ¿no? O me retaron por algo. Y después empezar a trabajar en base a eso, ¿no? Por eso a veces digo que no es lo mismo hablar de educación emocional que de afectividad, ¿sí? La educación emocional, que es muchas veces utilizada y cada profesional con este punto tiene diferentes perspectivas, ¿no? Pero yo tomo más la perspectiva de poder trabajar sobre la afectividad y no sobre la educación emocional, porque la educación emocional me suena como un adoctrinamiento. Esto de decir, esta emoción es azul, me siento porque es tristeza y es azul, y es así, ¿no? Y aprender de que es así. En cambio, si yo trabajo sobre la afectividad, puedo apuntar a esto, al autorreconocimiento de las emociones, a la habilitación de emociones con las herramientas que el sujeto disponga, ¿sí? Y como le sea factible a este sujeto habilitar esa emoción. Y no, de la otra manera, encasillar a las emociones, ¿no? Y reducirlas a solo una universalidad, ¿no? Es así y es así. Sino encontrar para ese sujeto estrategias que le sirvan para habilitar las emociones, ¿no? Porque siempre digo, no hay emociones que sean buenas y que sean malas. Todas las emociones son viables. Si uno está enojado, y eso no está mal. Si uno siente ira, y tampoco está mal. El tema y el punto es buscar habilitar esa emoción de una manera que no resulte perjudicial para la persona o para otros, ¿no? Bueno, entonces, cuando trabajamos sobre la autorregulación propia de la persona, luego después enseñamos a generar otras estrategias de afrontamiento, como decía recién, otras resoluciones de problemas posibles, ¿sí? Esto que decía, por ejemplo, bueno, ¿cómo habilito al enojo? ¿No? En vez de realizar una conducta contextualmente inapropiada, como pegarle a otra persona, romper objetos, ¿no? Bueno, ¿cómo habilito esta emoción? Y esto va a depender la estrategia del sujeto. Vieron que a veces se dan algunas técnicas de relajación como, no sé, respirar profundo, contar hasta 10, ¿no? No le es factible a todas las personas esa herramienta,
Si yo me pongo a pensar en una persona que tiene hiperactividad, ¿no? Que tiene además TDAH, por ejemplo, que necesita una descarga motora, el contar hasta 10 muchas veces le resulta ineficaz, ¿sí? Porque su cuerpo le está demandando otras cosas. Entonces puede ser que le resulte más eficaz, no sé, trozar papel, no sé, descargar con una almohada, hacer bolitas de plastilina, dibujar, no sé. Al nene que yo acompañé le gustaba muchísimo pintar. Entonces opté por mandalas, porque además de que tenía déficit atencional, las mandalas también ayudaban a la concentración, ¿no? Y lo relajaban. Entonces pintaba un rato y después se iba. También salir del espacio, que le produce mayor tensión, ¿no? Poder poner en palabras cuando estaba molesto. Esto es importante también, poder ir descubriendo qué estímulos le causan mayores frustraciones y trabajar sobre ellos y generar estrategias para ellos. No sé, me decía de que no lo dejaban participar. Bueno, a ver, ¿de qué manera podemos participar? No mediante la imposición, de decir, juego, y yo quiero jugar y yo quiero jugar, sino buscar herramientas de sociabilización para que pueda participar, ¿sí? Con la masa también, sí, claro. Por eso digo, los recursos que podamos utilizar van a ser propios para esa persona, según sus intereses, según su conducta también, ¿no? Como venga trabajando en torno a las emociones, pero no hay una universalidad. Tenemos opciones y nosotros vamos a tener que buscar las apropiadas para este sujeto, ¿sí? Que le sirven, como decía, contar hasta 10, una persona que tiene TDAH, a veces es muy complejo, porque necesitan la descarga motora, ¿no? Entonces necesitan de otro tipo de actividad que los va a ayudar a relajarse, ¿no? Es importante que durante las crisis, ¿sí? Que nos pasa a todas las personas en realidad, cuando entramos en una crisis, lo que nos puedan llegar a decir, ¿no? Muchas veces entra por un oído y sale por el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en crisis no solemos escuchar, ¿no? Las palabras no son eficaces muchas veces, ¿sí? Porque justamente la persona está centrada en el momento que está atravesando. Entonces, lo más óptimo es esperar que pase ese estado y después poder trabajar sobre eso, ¿no? Sobre la reflexión, sobre qué pasó, qué motivó, ¿sí? Ahora, el tema está en cómo contener también, porque muchas de las crisis, son contextualmente inapropiadas y terminan generando, ¿no? Conductas en algunas situaciones autoviolentas o violentas para con otras personas. Lo que yo hacía era directamente poder contener desde el piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque así evitaba que se golpee o que pueda golpear a otra persona. No había otra manera, ¿sí? Porque mediante las palabras no se podía, ¿sí? En el momento de la crisis en sí. Por eso hay que trabajar sobre los disparadores. Una medida que conoce la persona va conociendo qué estímulos le genera mayores frustraciones, ¿no? Y también va viendo actitudes previas a que se dispare una crisis. Por ejemplo, sí.
Ujú. Ujú. Bo- Hay varios, hay varios factores acá. Primero que obviamente también las actitudes... No, no pasa nada. Está buenísimo que compartan para poder ir ejemplificando y viendo, ¿no? Eh, Primero que con el crecimiento, con el desarrollo, las actitudes cambian, ¿no? La conducta cambia, ya por un tema de crecimiento. No es lo mismo hace 2 años o un año, ¿no? Que en el momento actual. Después hay otra cosa que es justamente algo que yo estuve, esperen que voy a dejar de compartir porque igual ahora se va a cortar enseguida, que justamente me pasa en el colegio con un nene autista que, bueno, se va a las 10 de la mañana, siempre es casa, 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 ¿no? No lo pueden sacar de ahí y la madre lo vino a buscar, ¿no? Entonces, teniendo una reunión con las psicólogas, con el equipo, decíamos, bueno, él está ganando, o sea, porque frente a todas estas actitudes que tiene, que son inapropiadas desde ya, lo que hace es ganar, ¿no? Esto, por ejemplo, de hacer un berrinche, ¿no? Y que se obtenga lo que yo quiero. Entonces, no pensemos, no nos olvidemos de pensar que son niños, ¿no? No sé, aquellas que por ahí son madres, ¿no?
siempre tratan de generar alguna actitud, no sé, me pasa incluso con mi hija, ¿no? Un capricho, un berrinche, para tratar de obtener lo que quiere, ¿no? Que a veces lo consigue, o sea, en casa soy mamá. Digo, ahí hay, digo, una clara falta también de los límites, por un lado, ¿no? No tiene que lograr lo que él quiere, porque luego se acostumbran a eso. El otro tema, siempre de poder premiar lo que hace, que hoy vamos a hablar de eso con la ficha de conducta, ¿no? Que se tiene que quitar gradualmente, porque no es siempre vas a hacer algo y vas a tener una recompensa, ¿sí? Vos lo tenés que hacer, que incentivemos para que inicie una conducta nueva o que responda de manera apropiada ante algo que queremos, sí lo podemos hacer, pero luego no va a ser siempre ese apoyo, ¿sí? Se tiene que quitar gradualmente. Por otro lado, todos los niños, todos, no solamente autistas, cuando decimos que no, no les gusta, obviamente, ¿no? Las prohibiciones, entonces ahí nos podemos a pensar de qué otra manera nosotros podemos autodirigir, ¿no? Esa prohibición, pero de una manera que no suene tan chocante y frustrante para ese niño. Si yo le digo, no hagas eso, lo hace, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, contextualizando que son autistas y que me decís que no es verbal, debe tener bastantes dificultades para la comprensión, el después es muy abstracto para él. Es decir, no puede dimensionar qué significa ese después. Entonces, por un lado, hay que trabajar sobre cambiar la posición, no decir después, decir, ¿qué te parece si mejor no hacemos esto? ¿No? Es decir, no te subas ahí, tené cuidado, te podés lastimar, ¿no? Y uno estarle atrás. Digo, manejar mucho a través de nuestras palabras, la forma en que decimos que no suena una prohibición, sino cambiar la perspectiva para otro lado, tratando de no utilizar el no. Y por otro lado, trabajar sobre la anticipación, sobre las rutinas cotidianas. Esto, si estás cocinando y todavía la comida no está, y si te apura, bueno, con un pictograma que demuestre como una agenda diaria cómo está compuesto el día, ¿no? Ahí puede ver esto, estoy cocinando, después comemos, ¿no? Después tal cosa, digo, todas las actividades que siguen. Es importante en este caso porque, como decía, tienen muchas dificultades en la comprensión de la oralidad. A veces pareciera que comprenden cuando le decimos algo, pero para ellos terminan a nivel comprensivo, siendo abstracto, como esto del tiempo. El reloj de arena es una buena estrategia. Nosotros utilizamos el timer, ¿sí? Que cuenta los minutos de manera regresiva, ¿sí? Yo lo utilizo mucho con el celular porque no tenía la aplicación, que también tenemos, ay, no me acuerdo cómo se llama, bueno, pero que es regresivo, ¿sí? Entonces detalla el tiempo que falta hasta, que esto nos permite que puedan visualizar de manera más concreta cuánto es el tiempo que falta, ¿sí? Entonces me parece que eso está bueno, y trabajar conjuntamente con la psicóloga a ver qué herramientas, ¿no? Y la familia, y la familia también, ¿no? De qué manera, si están llevando a cabo una rutina, porque si a lo mejor hay desorganización, eso lo desorganizan a ellos, y eso hace que se produzcan cambios en el sueño y con eso en la conducta, ¿no? Entonces es importante que así todas las herramientas que utilizamos nosotros, la familia lo pueda también utilizar. Y hay veces que es preferible dejar solo que se le pase. En algunas situaciones suceden, lo que pasa es que ahí corremos el riesgo de que se pueda lastimar, ¿sí? Que pueda golpear algo y se pueda lastimar, que pueda lastimar a otras personas. A veces no es factible. Me pasó una vez en la escuela que me dijeron, déjalo solo, cerrarle la puerta. Rompió todo lo que encontró. Y había bancos, había grabadores, no sé qué más. Digo, pero se puede lastimar, no lo puedo tener en esa situación, ¿no? Me prohibían como la entrada al espacio para que no me pegara a mí. Pero yo soy la acompañante, yo era la que estaba para contenerlo, digo, ¿no? Y de esta manera se podría haber lastimado ese nene. En un espacio, aparte escolar, con lo que conlleva eso también, ¿no? A nivel más burocrático.